nuestra agenda de hoy tiene cuatro puntitos, cuatro pequeños acápites, cuatro temas de agenda. El primero, pues vamos a hablar un poquito, vamos a introducirnos. No sé qué tan familiarizados pueden estar ustedes con la norma ISO 37001, pero vamos a hablar una lámina sobre la norma. Eh, el segundo, vamos a hablar de la norma en sí, vamos a tratar de describirla y resumirla, la versión actual, obviamente con las consideraciones del tiempo y de las circunstancias. Este es un curso que nosotros damos en cuatro sesiones online y cuatro sesiones offline, ¿no? Entonces, realmente es la norma, es digna de ser estudiada de manera detallada, pero hoy lo que vamos a hacer es una aproximación ejecutiva. Tercero, tenemos los principales cambios, ¿no? En la última versión. La versión acaba de salir, el viernes pasado salió. Es decir, mientras nosotros teníamos el Bancaforo el 28 de febrero, la semana pasada estaba publicándose la norma en Suiza sobre la versión 2025 de esta norma. Y finalmente, una perspectiva de los retos que nos tocan y cuáles son los, digamos, pasos desafiantes en las organizaciones, ¿no? Muy bien, entonces vamos con una introducción. Esta norma sale en el año 2016 por primera vez. Eh, La norma ISO 37001 es la norma sobre sistema de gestión antisoborno, así se llama, sistema de gestión antisoborno. Y lo que busca es proporcionar todo un sistema, no solamente un conjunto de directrices, sino, digamos, la conformación de todo un sistema que funciona de manera conjunta para reducir el riesgo de soborno. Básicamente es eso, ¿no? Entonces, eh, es un marco de referencia, se le dice habitualmente norma, pero no es, digamos, en el concepto legal, ¿no? Porque los que quieren pueden adoptar esta norma en sus organizaciones, los que no quieren no la adoptan, los que quieren adoptan una parte, lo que les gusta o lo que les conviene, pero es, digamos, una norma elegible, ¿no? Pero se le llama norma, ¿no? No es obligatoria, pero se le denomina de esa manera. Entonces, la norma nos dice qué hacer frente al riesgo de soborno, pero no nos dice cómo. El cómo, obviamente, tiene que ver con lo que sucede en cada organización. Hay organizaciones muy grandes que podrán tener departamentos y controles complejos, también tendrán riesgos complejos, ¿no? Otras tendrán un esquema mucho más pequeño, tal vez no tendrán un presupuesto para establecer una estructura específica antisoborno, pero sí pueden incorporar o adaptar esta norma a la realidad de su organización, ¿no? Entonces, nos dice qué hacer. Hay que hacer esto A, B, C, D, estos son los pasos a seguir, estos son los capítulos de la norma, este es el proceso, pero nos dicen cómo. El cómo lo tenemos que poner nosotros. En sí, esta norma es una norma sobre gestión de riesgos, sobre un riesgo en particular que es el riesgo de soborno. El riesgo de soborno que se puede dar en cualquier tipo de organización. Se puede dar en organizaciones estatales, el riesgo, digamos, empíricamente se ha evidenciado que en las organizaciones estatales el riesgo de soborno es más alto que en las organizaciones privadas, pero no es exclusivo de las organizaciones estatales. También se puede dar en organizaciones sin fines de lucro. Recuerden el famoso FIFA Gate, el famoso caso de la FIFA, en donde pues se investigaron, incluso se detuvieron y se encarcelaron a varias personas, dirigentes deportivos de la FIFA, precisamente por el delito de soborno. Entonces, y la FIFA es, no, en teoría, ¿no? Es una organización sin fines de lucro. Entonces, lo que se necesita para que haya un soborno es que haya un poder, ¿no? Entonces, el poder es lo que
permite que o abre las posibilidades o aumenta las probabilidades de que pueda existir el soborno. Puede ser poder económico, puede ser el poder de una decisión, puede ser un poder político, un poder de un nombramiento, un poder de una contratación, cualquier cosa, ¿no? Pero tiene que haber poder. Entonces, eso, un poder y obviamente tiene que haber un interés, ¿no? Entonces, de esa combinación y de la falta de ética, pues empiezan a nacer los sobornos, ¿no? Una de las cosas que a mí me gusta de esta norma es que enfoca específicamente el riesgo de soborno. O sea, eh, el soborno es solo un tipo de las diferentes modalidades de corrupción. Nosotros tenemos en corrupción la extorsión. Si no me pagas, no me muevo, ¿no? Es como un soborno solicitado. Es el hermanito del soborno, ¿no? Es la extorsión, ¿no? Entonces, es una especie de chantaje, digamos, ¿no? Entonces, eso también puede funcionar como forma de corrupción. Existe el peculado, ¿no? Imagínese un funcionario público que agarra dinero que no le pertenece, que, digamos, usa bienes del Estado a los cuales no tiene derecho, se llama peculado de uso. Entonces tenemos la extorsión, el peculado, digamos, el nepotismo. Hay muchas formas de corrupción, eh, y todos son como hermanos, ¿no? Tienen algo en común, son muy parecidos, pero esta norma se enfoca no en los actos de corrupción en general, sino en un solo tipo de corrupción que es el soborno. El soborno que consiste en que una persona, digamos, eh, hace un acto indebido, que generalmente es un pago o una entrega, digamos, de, de dinero o pago en especies o un favor, lo que sea, a cambio de recibir algo, ¿no? Indebido también. Entonces es una combinación de dos actos indebidos, ¿no? Es una entrega a cambio de algo. Entonces, y no tiene que ser monetario, no tiene que ser económico, ¿ok? No tiene que ser tangible necesariamente. Bueno, entonces, eso es lo que me gusta de esta norma. ¿Por qué? Porque mientras más enfocada esté en la norma, entonces es menos dispersa y por lo tanto puede ser más efectiva para los propósitos. Ahora bien, por supuesto que muchas de estas cosas se pueden aplicar, muchas de estas recomendaciones que vienen en la norma se pueden aplicar para una gestión anticorrupción en general. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de la norma, ¿no? Entonces, la norma, ¿qué es lo que te dice? Voy a tratar de hacer un resumen, ¿no? Me disculpo si es muy ejecutivo, por razones de tiempo lo vamos a hacer así. Y primero, se parte de el analizar el contexto de la organización. O sea, el punto de partida en muchas normas ISO, y esta no es una excepción, es entender la realidad de la organización, ¿no? Entender primero cuáles son las partes interesadas, cuáles son los intereses de estas partes, pues se llaman partes interesadas, porque tienen un interés, ¿no? Los proveedores, los accionistas, los clientes, ¿no? Entonces son partes interesadas, entonces tienen algún interés, ¿ok? Entonces, ¿cuál es su interés? ¿No? ¿Qué le interesa al accionista? ¿Le interesa mejorar la reputación? ¿Le interesa obtener dividendos? ¿Le interesa ganar participación de mercado? ¿Qué es lo que le interesa? O sea, ese es el punto de partida, entender cuáles son las necesidades, los roles y los intereses de las partes interesadas. Luego, en el análisis de contexto también la norma nos recomienda definir el alcance, ¿no? ¿Cuál va a ser el alcance? ¿Va a ser toda la organización? ¿Va a ser la casa matriz solamente? ¿Va a ser la casa matriz y las filiales? ¿No? ¿Cuál va a ser? O van a ser algunas áreas o algunos territorios, ¿no? Y esto va a ir avanzando gradualmente en términos de su alcance. ¿Cómo, cuál va a ser el alcance preliminar y secuencial, ¿no? Normalmente para las organizaciones reguladas, donde trabajan muchos de ustedes, esto suele ser un alcance completo, ¿no? Pero en organizaciones no reguladas, los alcances pueden ser, mira, vamos a comenzar solamente con el área de compras.
después vamos a involucrar al área comercial y gradualmente vamos incorporando otras áreas, ¿no? Por ejemplo, bien. em, y en este análisis de contexto, una de las partes más importantes es lo que viene a ser la identificación y la evaluación de los riesgos de soborno. O sea, el análisis de riesgos está aquí. Por eso el análisis de contexto es una de las partes más importantes. Puede parecer algo relativamente protocolar, ¿no? Mira que hay que analizar el contexto para cumplir. No, pues en el análisis de contexto se tiene que analizar cuáles son los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Esa es la identificación, sus acompañantes, ¿no? Causa, consecuencias, vulnerabilidades. Luego viene la valoración y luego viene, digamos, las posibilidades de mitigación, ¿no? Entonces, todo eso es, le llamamos la evaluación y ese análisis de riesgo es parte del contexto o del análisis de contexto según la norma. Entonces, por eso eh, no es poco importante esta primera parte, vamos a decir que es como la primera fase, ¿no? Ahora, una gestión antisoborno no puede ser posible si no se cuenta con eh, el compromiso real y auténtico, genuino de la alta jerarquía. Llámese la junta directiva o el consejo de administración. Entonces, la segunda parte de la norma es el liderazgo, ¿no? Entonces, en el liderazgo, lo más importante es que haya un compromiso. Declaraciones las vas a tener. No se me ocurre ninguna junta directiva que no tenga un código de ética, que no tenga una declaración de apoyo a la lucha a la lucha contra el soborno. O sea, no se me ocurre un orden todas, ¿no? Hasta Odebrecht tenía un código de ética. En, en la década en que Odebrecht estaba cometiendo sobornos, tenía un código de ética, ¿no? Pero fíjate qué interesante el caso de Odebrecht, porque el liderazgo marcaba la pauta en el caso de esa organización, ¿no? O sea, ¿quién movía todos los hilos de los sobornos? La cabeza. Entonces, si nosotros queremos hacer una gestión antisoborno efectiva, eficaz, el punto de partida es convencer a los líderes, llámese la junta directiva, los que establecen las mayores reglas de la organización, que toman las decisiones más importantes, que combatir el soborno es algo que deberíamos hacer. Bien, todos te van a decir que sí, estoy de acuerdo contigo, hay que hacerlo, pero lo más importante es que haya un compromiso, ¿no? Que haya un compromiso porque el compromiso no siempre lo vas a atender. El compromiso no se dice, el compromiso se demuestra. Esa es la parte importante, ¿no? Bien, eh, los líderes tienen que demostrar su compromiso básicamente estableciendo políticas, ¿no? Pero sobre todo propiciando lo que se llama una cultura antisoborno, que este es un tema nuevo de esta norma, ¿no? Porque la norma anterior no tenía, le hacía falta esa parte de la cultura antisoborno. Entonces, en esta norma, en la nueva versión, sí hay un capítulo específico, o mejor dicho, un subcapítulo que habla, un acápite que habla específicamente de la importancia de generar cultura antisoborno en la organización. Ese tema no es fácil porque hablar de soborno en las organizaciones es un tema tabú. Esa es una realidad. Y ese es uno de los retos que vamos a ver, digamos, al final de la presentación, cómo superamos esos temas tabú. Bien, eh, entonces, eh, el compromiso requiere apoyar la cultura, propiciar la cultura y sobre todo, que es más importante es esto que viene por aquí, el apoyo. Es decir, el compromiso, como les dije, el compromiso no se dice, el compromiso se demuestra. Y la forma de demostrar es dando los apoyos que requiere la organización. ¿Qué apoyos requiere? Requiere apoyos de recursos,
requiere apoyos de personas especializadas, ¿no? Competentes, requiere capacitaciones. O sea, digamos, los líderes de la organización tienen que estar dispuestos a invertir en capacitaciones sobre este tema. Y la capacitación tiene que ser permanente. O sea, no basta con hacer una charlita al año y con eso ya es suficiente. No, tiene que ser una capacitación permanente, ¿no? Y eso no es fácil, ¿no? No es fácil porque las personas de las organizaciones tenemos muchos temas, pero funciona muy bien los sistemas de puntajes, ¿no? Hay sistemas de puntajes, o sea, si hacemos un poco de lo que se llama gamificación y nosotros eh, empezamos a generar unos test en donde las personas que tienen mayores puntajes van ganando estrellitas, que es una forma de gamificación, ¿no? O sea, digamos, y esas estrellitas, ¿no? Y vamos poniendo en los rankings, en el intranet, quienes van teniendo más estrellitas. Esa es una forma de tener una competencia sana, una competencia divertida, saludable para la organización, que permite el aprendizaje y que permite evolucionar. Pero todo eso requiere el apoyo de la alta dirección. Si la alta dirección dice, no, no hay tiempo para capacitación o no hay tiempo para comprar una herramienta o no hay dinero para comprar una herramienta, va a ser muy difícil, ¿no? Bien, eh, este apoyo tiene que ver también con una buena comunicación, sistemas de consultas y mensajes idóneos, que no los mensajes que generan confusión, sino mensajes claros. Bueno, y finalmente, pues tener mucha documentación. La documentación también requiere soporte de infraestructura, de organización, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir poder planificar, ¿no? Nosotros, digamos, planificamos con el apoyo y apoyamos la planificación. Entonces, pero todo parte del liderazgo. El liderazgo es el punto inicial a partir del cual se generan los apoyos, porque son los que toman las decisiones más importantes, ya sea consejo de administración, directorio o también comités o también la alta dirección, ¿no? Cuando yo digo alta dirección, por lo general me estoy refiriendo a la gerencia general y a todos los que le reportan a la gerencia general, vicepresidentes, gerentes, directores, llámese como sea. Bien, entonces, en la planificación eh, partimos de la realidad, bueno, esto es lo que tenemos, esto es, estos son los objetivos, esto es lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? Y estos son los resultados que esperamos. Esa es la planificación. Entonces, parte de la planificación puede ser incorporar, por ejemplo, controles. Recordemos que el análisis de riesgo ya se hizo en el análisis de contexto. Incorporación de controles específicos, ¿no? Controles financieros, controles no financieros. Puede ser también eh, la implementación de canales de denuncias, por ejemplo, podría ser, ¿no? La verificación o la medición de resultados o la medición del desempeño, que eso viene más adelante, pero desde ahora vamos planificando, ¿no? ¿Cuáles son los pasos próximos que nosotros vamos a seguir? ¿Quiénes van a ser los responsables? ¿Qué presupuesto va a tener? O sea, si no lo planificamos, pues va a ser más difícil, ¿no? Entonces, luego tenemos eh, el proceso operativo, ¿no? Que es la implementación de la planificación. La planificación es como pensar, ponerlo en papel, decir esto es lo que vamos a hacer y el proceso operativo es hacer, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer ahí? Pues las debidas diligencias, el establecimiento de los controles, ¿no? No se olvide la medición de la efectividad de los controles, el análisis de los casos en donde los controles no han resultado. em, las comunicaciones que vamos a tener con los socios de negocios, con los proveedores, con los clientes, ¿no? Toda la capacitación que nosotros hemos hablado y que seguramente era parte de la planificación, el lanzamiento de los canales de denuncia que estaba en la planificación, pero ahora lo estamos implementando, todo ese proceso operativo que es la parte, digamos, es la parte más tediosa, ¿no? Porque a veces
pensar las cosas es fácil, pero hacerlas no es tan fácil. Requiere disciplina, requiere compromiso, requiere, digamos, mucha responsabilidad, requiere buena comunicación, obviamente requiere presupuesto. Entonces, todo ese proceso operativo, pero ese proceso operativo es donde nosotros vamos a enfocarnos a ver qué cosas podrían no estar funcionando bien, ¿no? Y ahí viene pues la evaluación de desempeño. O sea, la evaluación de desempeño es integral, pero la evaluación de desempeño se va a enfocar principalmente en el proceso operativo, ¿no? Puede que la evaluación de desempeño llegue a que las causas raíz es que no estamos teniendo presupuesto, no estamos teniendo, digamos, un apoyo de los líderes, entonces, y por eso la evaluación de desempeño puede abarcar desde el liderazgo, ¿no? El contexto, que es la parte de arriba, es el análisis de la realidad de la organización. Entonces, cuando nosotros hablamos de desempeño, vamos a circunscribirlo a las cosas eh, que deberían estar funcionando bien, ¿no? En la parte celeste, el análisis de contexto es la realidad de la organización y es como la consecuencia de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces vamos a enfocarnos en lo que estamos haciendo: liderazgo, apoyo, planificación, operatividad. De esa evaluación de desempeño, como en todas las evaluaciones de desempeño que se hacen con autoevaluaciones de los mismos dueños de procesos, que se hace con evaluaciones de áreas de segunda línea, como riesgos, control interno, entre otros, de evaluaciones de áreas de tercera línea, como auditoría interna, y de evaluaciones externas, que algunos le llaman cuarta línea, como un auditor externo, como una empresa de consultoría que viene a validar los controles, en fin. De toda esa evaluación de desempeño salen resultados. Y esos resultados tienen que venir con recomendaciones. O sea, una evaluación no sirve si uno no analiza en qué estamos fallando, ¿no? Cuando nosotros rendíamos nuestros exámenes en la universidad, entonces en la universidad nos decían, bueno, desaprobaste, ¿no? Entonces a uno le tocaba ver, bueno, ¿en qué desaprobé? O sea, no es suficiente decir aprobé, desaprobé. Por eso estas evaluaciones de desempeño de decir, bueno, aquí hay no conformidades, las cosas que no están funcionando bien, que no se están haciendo bien, y las recomendaciones son estas, ¿no? Entonces de ahí viene la última parte que ya es la mejora. Entonces la mejora debe involucrar los planes de acción, ¿no? Los planes de revisión y la incorporación de cambios. Muy bien. Eso es más o menos en resumen, en unos pocos minutos le he tratado de resumir. Como les dije, este es un curso de 12 horas, por lo menos, ¿no? Entonces, pero hemos tratado de resumir más o menos en qué consiste la norma. Los puntos específicos los pueden revisar en la misma norma. La misma norma la pueden comprar ustedes por internet en la página web de ISO, iso.org. Crean un usuario, pasan su tarjeta de crédito, compran la norma y la norma es de uso individual. Ojo, entonces por eso no se la puedo compartir, porque hay derechos de autor, ¿no? Y hay penalidades si se comparten esos materiales, ¿no? Entonces, pero yo siempre soy de los que piensa que uno tiene que colaborar con estas organizaciones como ISO, que son sin fines de lucro. Esas sí son sin fines de lucro de verdad, no como la FIFA. Entonces, porque de aquí es donde tienen sus ingresos, ¿no? Entonces, de la venta de sus materiales y otras cositas. Pero bueno, si todos empezamos a colaborar y no pirateamos, evitamos piratear los materiales, yo creo que eso va a contribuir con ISO y ISO va a contribuir también con nosotros, ¿no? Bueno, entonces la norma la pueden comprar o si quieren pueden ir a un curso nuestro, que en mayo tenemos el próximo curso y entonces ya nosotros se lo damos masticadito, ¿no? Bien. Tercero. Tercero, ¿cuáles son los cambios? O sea, ¿en qué se diferencia esta versión de la anterior? Me hice el propósito de escoger tres cambios, tres grandes cambios, las tres cosas más importantes, ¿no? Porque en esencia no hay cambios. O sea, esto mismo lo encontraban ustedes
en la versión anterior, esto mismo. O sea, no hay nuevos grandes capítulos, estos son los grandes capítulos, no hay. Lo que sí hay es algunos nuevos subcapítulos, como por ejemplo cultura antisoborno, por ejemplo. Pero, a ver, yo me propuse, dije, vamos a mencionar solamente tres, ¿no? Los tres más importantes. Y me di con la sorpresa que no pude. No logré mi objetivo de que sean solo tres. Así que les puse cuatro. Bueno, ¿cuáles son esos? Bueno, realmente no son los únicos cuatro, ¿no? Pero son los cuatro que, en mi opinión, merecían compartirse, mencionarse. Hay muchos otros más, ¿no? Em, Sobre todo hay mucho cambio de orden y algunos capítulos se han dividido en tres subcapítulos para darle un poco más de énfasis, mayor enfoque, más importancia. Pero en resumen, ¿cuáles son estos principales cambios? El primer cambio es el abordaje de los conflictos de interés, ¿no? Entonces, los conflictos de interés no son, digamos, en un análisis de riesgo, los conflictos de interés no son causas, son vulnerabilidades. Y entonces, y es una vulnerabilidad muy importante, ¿no? Entonces, el hecho de que haya un conflicto de interés no significa que ahí va a haber un soborno o va a haber un acto de corrupción, no significa, pero es más probable que sí, ¿ok? Entonces, esto es lo que se llama específicamente una vulnerabilidad. Y muchas veces nos abocamos a la mitigación de riesgos a través de la causa raíz y dejamos de lado las vulnerabilidades. Bueno, esta norma habla de los conflictos de interés. Primero, hay que identificar los conflictos de interés. Segundo, hay que tener políticas claras para que podamos nosotros establecer eh, qué son los conflictos de interés, cómo identificar los conflictos de interés, cómo reaccionar y qué hacer frente a los conflictos de interés. Y de esa manera, no es que los riesgos de soborno se eliminan, pero en gran medida quedan reducidos o mitigados, o por lo menos sabemos que le estamos dando tratamiento y nos va a permitir a través de la evaluación de desempeño ver si esos tratamientos están funcionando o no están funcionando. Entonces, la incorporación y el abordaje de los conflictos de interés me parece que es un cambio importante en esta nueva versión y es un valor agregado sumamente útil. Luego, eh, luego tenemos por aquí, a ver, se me fue, soborno. Bien, bien. Entonces, eh, tenemos por aquí que se aclara y se realza el concepto de función antisoborno. Vamos a explicar esto. ¿Qué es la función antisoborno? ¿No? A ver, eh, en la, cuando la norma, o sea, vamos a explicarlo de esta manera. Nosotros estamos acostumbrados, por lo menos en las organizaciones, eh, en las entidades financieras, en las entidades reguladas, ¿no? Estamos muy acostumbrados a, por ejemplo, hablar del oficial de cumplimiento, ¿no? El oficial de cumplimiento. Entonces, eh, la norma dice, bueno, no hables de oficial de cumplimiento. Bueno, no te dice no hables, pero no se refiere a lo oficial de cumplimiento. La norma se refiere a la función antisoborno. Se refiere, y en la otra norma, que es la 37.301, que es sistemas de gestión de cumplimiento, se refiere a la función de cumplimiento, en lugar del oficial de cumplimiento. Y el término función se puede usar para dos acepciones. Se puede usar para oficial, la cabeza, el mayor responsable, ¿no?
de propiciar esa actividad oficial, en este caso oficial antisoborno, o también la unidad. Cuando se habla de función se refiere a la unidad antisoborno. Entonces tiene esa doble acepción. La norma, pues en la versión en inglés habla de function, ¿no? Function es, eh, traducido al castellano sería función, ¿no? Y yo le digo a mis alumnos siempre, mira, cuando tú veas función antisoborno, reemplázalo por oficial. Oficial antisoborno. Y ya tú sabes a qué se está refiriendo. O si quieres, reemplázalo por unidad antisoborno. Función de cumplimiento, reemplázalo por oficial de cumplimiento. O también unidad de cumplimiento. Ah, ya, entonces lo entendemos perfectamente. Entonces, en la versión anterior se hablaba de función de cumplimiento antisoborno. Y tú sabes que el cambio parece, el cambio de función de cumplimiento antisoborno a función antisoborno parece un cambio menor, pero para mí es un cambio importante. ¿Por qué? Porque el, el cumplimiento es supremamente útil y relevante en las organizaciones, pero no es suficiente. O sea, el cumplimiento es cumplir lo que nos dice la ley, lo que nos dice la norma, lo que nos dice la regulación. Cumplir. Pero con cumplir no es suficiente. Tenemos que gestionar los riesgos. Entonces, la gestión de riesgo va mucho más allá del cumplimiento, ¿no? Entonces, esta función antisoborno, al quitarle el término cumplimiento, implícitamente deja el mensaje, mira, más importante que el cumplimiento es trabajar y gestionar el riesgo de soborno, ¿no? Entonces, digamos, y se le da también, se realza la función antisoborno, se le da un nivel un poco de más arriba. ¿Por qué? Porque lo que yo veía en muchas organizaciones es que cuando se hablaba de función o se hablaba de oficial de cumplimiento antisoborno, decía, ah, bueno, eso que lo haga también el oficial de cumplimiento. Y la norma permitía, o sea, decía, un oficial o una función de cumplimiento antisoborno puede ser una función, puede desempeñar la función de cumplimiento general también, o puede pertenecer a. Entonces, ahora con la función antisoborno, como que le estamos dando un mejor enfoque a las personas que tienen una labor específica y una función específica de gestionar el riesgo de soborno en las organizaciones. Entonces, eh, la otra cosa importante es la generación de cultura antisoborno, ¿no? Si ya esto está como un acápite, no estaba como un acápite. Eh, yo presentía que esto podía venir porque en la norma de cumplimiento, la 37.301 se incorporó la cápite cultura de cumplimiento y ahora se está incorporando aquí la cultura antisoborno. ¿Cómo desarrollamos cultura? Eso, pues no es fácil, pero hay que fortalecer el liderazgo, hay que fortalecer el compromiso de los líderes, ¿no? Hay que enviar mensajes adecuados, hay que hacer actividades recurrentes, porque la cultura es un conjunto de hábitos. Entonces, no puede ser, tú no vas a poder desarrollar cultura si haces una charla de sensibilización una vez al año. No, podrás llevar algún conocimiento, podrás agregar algún valor en términos de conocimiento a los que fueron a esa charla. Pero tú quieres desarrollar cultura, tiene que ser una actividad muy recurrente, ¿no? Y no es fácil, pero precisamente por lo que no es fácil es que ahí está su importancia, ¿no? Eh, y el mensaje es, si pensamos eh, en un plan para generar cultura antisoborno, vamos a terminar obteniendo mejores resultados. Y finalmente, se enfatiza mucho la capacitación y la sensibilización, ¿no? Entonces, aquí se ha detallado un poco más. La norma te recomienda que capacites a todo nivel, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces en las capacitaciones que se hacen, por ejemplo, en temas de lavado de activos, que se hace a toda la organización, entonces se invita a los directores, ¿no?
Y algunos van, otros no van, pero lo ideal es que vayan. Lo ideal es que el público general, los colaboradores de todos los niveles, vean a los miembros del comité, vean a los miembros del consejo de administración en esas capacitaciones, ¿no? O sea, ustedes no tienen idea del el efecto multiplicador que tiene y el efecto de motivación que eso tiene en toda la organización, el hecho de que se vea a los líderes en estas capacitaciones. Entonces, primero, a todo nivel. Segundo, muchas veces cuando pensamos en capacitaciones, pensamos en que las capacitaciones son para los colaboradores. Pero no, las capacitaciones, en especial sobre los temas antisoborno, son también para los proveedores. Los proveedores tienen que conocer cuáles son las políticas de nuestra organización en términos antisoborno. Tienen que conocer. Los proveedores, pero además los clientes también tienen que conocer, ¿no? Los clientes tienen que conocer cuáles son nuestras políticas, por qué es importante gestionarlo, ¿no? ¿Cómo proceder si observa algo que le llama la atención o que puede estar generando una situación de soborno? ¿Cómo acceder a los canales de denuncia? Todo eso es parte de la capacitación, o sea, ¿qué es? ¿Cómo se procede? ¿Por qué es importante? ¿No? Esa es la capacitación y la sensibilización. Estos son los cuatro elementos de mayor énfasis en la norma. La norma, como en su espíritu, no tiene grandes cambios, porque si no hubiese cambiado de número, ¿no? En su espíritu. Pero sí se hacen algunos ajustes, ¿no? Ojo que la norma era del año 2016, o sea, esta norma ya tenía 9 años. Entonces, después de 9 años, o de casi 9 años, viene con algunos cambios. Estos son importantes, pero no podemos pensar que la norma ha tenido un gran cambio, porque de lo contrario hubiese cambiado su título o el título de la norma o incluso el número, ¿no? Bien. Y finalmente, para terminar, ¿cuáles son los principales retos? ¿No? Bueno, aquí sí me propuse tres y aquí sí conseguí tres. Pude cumplir. El primero es conseguir el compromiso de la junta directiva, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la junta directiva tiene tantos frentes por los cuales preocuparse que no es tan fácil conseguir los compromisos en todos los temas que a nosotros nos gustaría. Entonces, la junta directiva está con dolores de cabeza por la ciberseguridad, con dolores de cabeza por la continuidad de negocio, con dolores de cabeza por el cumplimiento de las metas, con dolores de cabeza por las visitas del regulador. O sea, tiene muchos dolores de cabeza, ¿no? Entonces, conseguirle el compromiso es, eh, eso es todo un proyecto. ¿Cómo le sacamos el compromiso, ¿no? Porque esto es importante, ¿no? Porque esto nos agrega valor, porque mejora nuestra carta de presentación, porque mejora nuestro gobierno corporativo, porque mejora la percepción del regulador, porque mejora la percepción de los bancos corresponsales, porque, o sea, todo esto, porque es importante, ¿no? Eso es todo un reto y obviamente el cómo va a depender de cada organización y va a depender evidentemente, sus propias características y su complejidad. El otro tema es la culturización, ¿no? O sea, la culturización no es fácil, ¿no? Entonces siempre pongo el ejemplo de que, mira, si una persona tiene, por ejemplo, una cultura de ejercicio físico, que va al gimnasio 3 veces a la semana, ¿no? Entonces esa persona llegó a desarrollar los hábitos, ¿no? De recurrencia al gimnasio, o puede ser hábitos, no de ir al gimnasio, puede ser hábitos alimenticios, ¿no? A través de muchos esfuerzos continuos y recurrentes, ¿no? Entonces, hace un tiempo, este, pues un día que yo dejé de consumir azúcar, ¿no? Y no fue fácil. Antes me servía un café y le ponía 4 cucharadas de azúcar, de verdad. Y yo sabía que eso tenían que cambiarlo, ¿no? Entonces un día me dieron un consejo, me dijeron, no le ponga azúcar, póngale unas gotitas, 2 gotitas de vainilla, de esencia de vainilla y con eso
Y me pareció una buena idea. No conseguí la esencia de vainilla, pero se me ocurrió ponerle leche, leche de almendra, una de esas leches, ¿no? Y bueno, mm, lo sentí con poco azúcar, pero poco a poco, ¿no? Una vez, otra vez, hasta que pues, empecé a poner leche normal y hoy en día ya no puedo consumir con azúcar porque me parece demasiado dulce el café con azúcar, ¿no? Ya sea, aún sea con leche, sin leche, pero ya no le puedo poner el azúcar por más que quiera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, los hábitos, o sea, para que uno llegue a acostumbrarse a algo, ¿no? Y en eso consiste la culturización. La cultura es la forma de hacer las cosas que tiene la organización. Para que uno llegue a una forma de hacer las cosas que es diferente, tiene que venir un conjunto de hábitos. Y previo a los hábitos vienen las capacitaciones, las concientizaciones, el apoyo de la junta directiva o el consejo de administración, que ya lo hemos visto, ¿no? Y finalmente, el otro reto es el fortalecimiento de los planes de acción. Es decir, tener ese enfoque de mejora continua, cómo podemos mejorar, qué podemos hacer, eh, cómo podemos reducir los riesgos, ¿no? Sobre todo pensando en la eficiencia, ¿no? Porque a la hora de gestionar los riesgos y a la hora de mitigarlos, eh, no es muy difícil si tú gastas mucho, ¿no? Pero el despliegue de recursos, obviamente, va a reducirte los riesgos, pero también es un objetivo de la organización eh, que se consiga eficiencia con la mitigación de riesgos, es decir, que se consiga grandes resultados con recursos no tan grandes, con el despliegue de recursos no tan grandes. Ese es un objetivo de todas las organizaciones, ¿no? Entonces, y ahí es donde vive la cultura. ¿No? La cultura, ¿por qué? Porque cuando ya tú culturizaste, la gente entendió por qué esto es importante, tus controles tienden a ser diferentes y tienden a ser más eficientes. Bueno, amigos y amigas, muchas gracias.